Cordial saludo, me presento, mi nombre es Julia Patricia Villamil, junto con mis compañeras Karen Viviana García y Natalia Andrea Muñoz vamos a realizar la presentación en cuanto a la temática de análisis de la cobertura y calidad de la educación primaria en niños en zonas rurales de La Guajira, Colombia. En la introducción vamos a visualizar o vamos a mostrarles la educación primaria constituye un derecho fundamental y uno de los principales factores en el desarrollo social. Esto implica en que las zonas rurales de La Guajira continúan presentando brechas significativas en cobertura, acceso y calidad educativa debido a limitaciones de infraestructura, conectividad, transporte y disponibilidad del docente. Es importante rescatar que la investigación identifica factores que limitan el acceso y permanencia escolar, proporcionando estrategias que fortalecen políticas públicas. Esto ayuda a que orientamos la mejor calidad en cuanto a la calidad educativa y reducir las desigualdades territoriales. Nos lleva a un planteamiento del problema de la cual hemos identificado que las instituciones educativas rurales de La Guajira presentan dificultades relacionadas en cuanto al 74% de los participantes que se consideran que la conectividad limita el acceso a la educación en calidad. Tenemos el 68% que manifiestan que la infraestructura educativa es insuficiente. Un 61% identifica el transporte escolar como una de las principales barreras para la permanencia y por último un 57% que se considera como insuficiente a la disponibilidad de docentes en las instituciones rurales. Esto nos lleva a una pregunta central de las cuales son los factores que afectan la cobertura y la calidad de la educación primaria en las zonas rurales del departamento de La Guajira y qué estrategias pueden implementarse para fortalecer estos procesos. Adelante, Natalia. Gracias. Dentro de los objetivos tenemos el general, el cual es analizar los factores que afectan la cobertura y la calidad de educación primaria en las zonas rurales del departamento de La Guajira para formular estrategias de mejoramiento. Dentro de estos factores tenemos baja cobertura educativa, falta de cuerpo docente, falta de servicios públicos primordiales como lo son el agua, la luz y la conectividad, y no siendo menos importante el material didáctico con el que día a día estos niños irían fortaleciendo la educación. Dentro de los objetivos específicos tenemos identificar factores sociales e institucionales, analizar las condiciones de infraestructura educativa, evaluar las políticas públicas implementadas y proponer estrategias para el fortalecimiento de la educación básica primaria en estos sectores. Como justificación tenemos la contribución al mejoramiento de la calidad educativa rural mediante recomendaciones orientadas a fortalecer la gestión institucional y la formulación de políticas públicas. Hemos evidenciado en diferentes estudios que en las zonas rurales subsisten diversas dificultades para los niños obtener educación. En muchas de estas, los docentes van muy pocas veces debido a que quedan muy alejados de las zonas urbanas o simplemente porque no tienen los recursos necesarios para implementar la educación. Como alcance, tenemos instituciones rurales de La Guajira, la educación primaria siendo el factor más importante y fundamental de nuestro estudio, los actores educativos, las variables sociales, económicos e institucionales. Dentro de las limitaciones tenemos acceso a información oficial, dispersión geográfica, disponibilidad de participantes, donde dentro de estas limitaciones también tendríamos la poca asistencia de los niños, poca ayuda de los padres, los cuales a veces por analfabetismo o por falta de tiempo no tienen los espacios o el conocimiento necesario para ayudarle a los niños a salir adelante o en sus tareas diarias.
Bueno, con respecto al marco referencial, podemos observar que tenemos varias teorías como el capital humano de Becker, el aprendizaje significativo de Ausubel y la teoría sociocultural. Como antecedentes nos basamos en la UNESCO, en el Ministerio de Educación Nacional con artículos e información del 2023 y estudios nacionales sobre la educación rural. Como conceptos básicos tenemos la cobertura educativa, calidad educativa, permanencia escolar y educación rural. Damos paso a la compañera Karen. Bueno, ya en esta parte de la metodología, en el enfoque de investigación, este estudio se realizó bajo un enfoque mixto que permitió recopilar información tanto cuantitativa como cualitativa mediante las encuestas, entrevistas y análisis documental. En el tipo de investigación, asimismo, se utilizó un tipo de investigación descriptiva y explorativa debido a que se buscó identificar y analizar los factores que afectan la cobertura y la calidad de la educación primaria en las zonas rurales de La Guajira. El diseño de investigación fue no experimental, ya que se analizaron situaciones reales sin manipular ningún tipo de variable. La población estuvo conformada por estudiantes, padres de familia, funcionarios relacionados con el sector educativo rural. Y para la recolección de la información se trabajó con una muestra de 80 participantes distribuidos en 30 estudiantes, 30 padres de familia y 30 funcionarios seleccionados mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia. Finalmente, como los instrumentos de recolección de información, fueron las encuestas, las entrevistas, los análisis documentales y las herramientas de análisis como el árbol de problemas, las matrices F y la matriz DOF. Bueno, en los hallazgos encontramos que el transporte escolar fue una de las razones que obtuvo un 65%, la conectividad un 60%, la alimentación y aprendizaje un 83%, la estructura fue deficiente y los recursos pedagógicos fueron deficientes. Estos fueron obtenidos y con ellos pues se identificó que una de las principales problemáticas que afectan la educación primaria de las zonas rurales de La Guajira está relacionada con esas dificultades educativas. Siguiente. Ya como conclusiones, las conclusiones principales se lograron identificar que la baja cobertura y calidad educativa en las zonas rurales de La Guajira está asociada a los factores como las deficiencias en el transporte escolar, la limitada conectividad, las dificultades de la infraestructura y las condiciones socioeconómicas de la población. También se concluyó que aunque existen programas y acciones gubernamentales orientadas a fortalecer la educación rural, aún se presentan limitaciones que afectan el alcance, que afectan como ese alcance y esa efectividad. Se evidenció también que la necesidad de fortalecer la estrategia que permite el derecho de la educación y avanzar en el cumplimiento del objetivo del desarrollo sostenible número 4
relacionado con la educación inclusiva, equitativa y de calidad. Y ya finalmente se concluye que la articulación entre las instituciones educativas, la comunidad y las entidades gubernamentales ya es fundamental para mejorar las condiciones educativas en las zonas rurales de este departamento. Y ya como recomendaciones, pues con base a todos los resultados que se proponen, pues proponemos que en primer lugar se fortalezcan los programas de transporte escolar para facilitar el acceso y la permanencia de los niños en las instituciones educativas. También se propone ampliar la cobertura de la conectividad y el acceso a las herramientas tecnológicas de las comunidades rurales y de igual manera fortalecer los programas de alimentación escolar, ya que estos promueven a que los niños sigan permaneciendo en clase y tengan mejor concentración y mejor aprendizaje. Ya pues damos por finalizado, ya esas son nuestras referencias bibliográficas que están ya como el Ministerio de Educación, UNESCO, y ya, eso sería todo.